corazón para el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Los niños están en su culto, así que todos vamos a estar aquí tranquilos, reposados, para poder escuchar la palabra de Dios. Bien, allí tienen el texto clave. Y acuérdense que el texto clave es el centro del mensaje, la idea. Vamos a hablar hoy del poder transformador de Dios. Y esta es la clave. Yo lo voy a leer primero y después todos lo van a leer junto conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Todo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Oremos. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, el título, el poder transformador de Dios. El poder transformador de Dios. Y vamos a ver que la transformación que Dios hace no tiene nada que ver con la transformación que el mundo dice que le sucede a las personas. Porque precisamente la transformación de Dios es algo especial. Vamos a ver lo que dice el diccionario, pero vamos a ver que el poder transformador de Dios va más allá de esa definición, de ese concepto que el mundo tiene de transformación, que a veces no es tal transformación, sino es una mera apariencia, y que dice yo he sido transformado, pero realmente no lo han sido. Así que vamos a ver lo que dice el diccionario. Transformar significa cambio, modificación, mejorar, cambiar de aspecto y de costumbre. Ahora, ¿qué sucede con esa definición? Hay gente que dice, yo he sido transformado, yo he cambiado, sí, pero ha cambiado para peor, no para bien. Hay otros que dicen, no, yo he modificado mi vida. Eso no es transformación. Has modificado tu vida quizás por conveniencia o porque cambiaste de lugar. Yo he mejorado mis relaciones, sí, con tus amigos y con algunos de tus familiares, pero con tus enemigos le pide la cabeza. O sea, se dan cuenta que esta definición no cuadra con lo que vamos a hablar. O sea, esta es la definición del mundo. Cambiar de aspecto. Hay gente que usted lo ve y dice, oye, es un ángel, sí, pero por dentro es un demonio. Le tiene una apariencia allí. Y también cambiar de costumbre. Hay gente que cree que cambiar de costumbre eso es transformación. Pero vamos a ver que eso no es así. La transformación que hace Dios, y esto es lo que yo quiero que nos aprendamos, este es el centro, la idea del mensaje, es un cambio total de la mente, el corazón, las emociones, la voluntad y los sentimientos. Eso sí es transformación. Voy a repetirlo. Es un cambio total de la mente, o sea, ya no puedo pensar lo que antes pensaba. Un cambio en el corazón es el centro donde está todo lo bueno y todo lo malo. Cristo dijo, del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas, o sea, no el corazón que está latiendo, el corazón donde están allí lo que es el ser. Las emociones, o sea, ya lo que dirige mi vida no es una mera emoción, sino es una dirección de Dios. La voluntad, ya mi voluntad no está sujeta a los deseos que antes tenía, sino que mi voluntad está sujeta a la palabra de Dios. Y mis sentimientos ya han cambiado, porque ya ahora no siento lo que antes sentía, rencor, odio, guardaba raíces de amargura, comprendía que había que tratar a la gente, si me hacían un mal, hacerle 3 mal, no. Es un cambio total. Así que la transformación que hace Dios es un cambio total de la mente, el corazón, las emociones, la voluntad y los sentimientos. Así que eso es lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. El poder transformador de Dios nada tiene que ver con la transformación del que el mundo habla. Porque de transformación hablan los políticos, hablan los estadistas, hablan los sociólogos, los psicólogos y mucha gente. Pero nada tiene que ver con la transformación de Dios. Así que
tanto en la mañana como en la noche, les invito para que no se pierda el mensaje completo. Solo Dios puede transformar totalmente al hombre, solo Dios. Más nadie lo puede hacer, no importa quién sea, solo Dios. Y ahora voy a hacer un énfasis, solo el único Dios verdadero puede transformar totalmente al hombre. Dice allí en Ezequiel 11:19, y les daré, eso fue lo que Dios dijo a su pueblo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. O sea, Dios le estaba diciendo, oye, yo quiero transformarlos en mi pueblo, pero les voy a dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Eso es transformación, o sea, un cambio allí total de la mente, el corazón, las emociones, la voluntad. Allí en el libro de Ezequiel, ese es Ezequiel 11:19, pero en Ezequiel capítulo 11, pero el versículo 20 dice que para qué Dios quería que este pueblo cambiara su corazón, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumpla y me sean por pueblo y yo sea él. O sea, cuando hay un cambio transformador de Dios en el corazón, entonces las personas van a andar en las ordenanzas, en los decretos, van a andar conforme a la palabra de Dios, porque la transformación tiene que producir un cambio. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un encuentro con Dios y es transformado, uno va hacia acá. Vamos a suponer que se acá está el mundo, pero cuando tengo un encuentro con Dios ocurre una transformación y yo doy un giro de 180 grados y entonces empiezo a caminar con Dios. He sido transformado porque ahora yo lo que quiero es agradar a Dios y no al mundo. Entonces yo creo que ya estamos entendiendo que el poder transformador de Dios es completamente diferente a la transformación que el mundo da como definición y que el mundo enseña en las escuelas y que enseñan los estadistas y que enseñan los políticos y que enseñan mucha gente. Nada tiene que ver, porque esto es una transformación completa. Ahora, escuchen esto lo que Jeremías dijo a su pueblo, o sea, Dios dijo a su pueblo a través del profeta Jeremías. Esta es la transformación que hace Dios. Solo Dios puede hacer la verdadera transformación. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. O sea, Dios me estaba diciendo, oye, si ustedes confían en mí, si ustedes se dejan guiar por mi espíritu, por mi palabra, yo les voy a dar un corazón nuevo, van a ser mi pueblo y entonces me van a conocer. Si usted lee el capítulo 24 de Jeremías, ahí está la señal de los higos buenos y los higos malos. Si se dan cuenta, en Jeremías hay muchas de estas señales que pudiéramos decir que se parecen mucho a las parábolas en el tiempo de Cristo. Y entonces los higos buenos eran los que estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios y a ser transformados por Dios. Y los hijos malos eran los que eran rebeldes a Dios, rebeldes a la palabra, rebeldes a los mensajeros, y entre esos había muchos del pueblo de Dios. Así que es la señal de los hijos buenos y los hijos malos. Búsquelo después en su Biblia para que tenga una tareita. Y si usted revisa Jeremías se va a dar cuenta que hay muchas de estas señales que eran como parábolas que Dios le daba al pueblo a través de Jeremías para que el pueblo entendiera que Dios quería transformar a ese pueblo en algo nuevo, en algo distinto, hermano. Pero cuando somos transformados, lo somos de mente, de corazón, de voluntad, de sentimiento, y entonces comenzamos a caminar conforme a la palabra de Dios, no opuesto a la palabra de Dios. Es una verdadera transformación. Ahora, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, hablando de esta transformación: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por supuesto, el apóstol Pablo, vamos a entrar en el contexto de la Biblia, le estaba hablando a judíos y a gentiles. ¿Qué era lo que identificaba a los judíos? La circuncisión que le fue dada allí a Abraham, le fue dada a Moisés que se circuncidara, y entonces esa circuncisión hacía diferencia entre el pueblo de Israel y los gentiles, o sea, las demás naciones. Pero ahora Pablo está diciendo a judíos y a gentiles, ¿sabe qué?
Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, no importa si estás circuncidado o no. Lo que importa es que tú hayas tenido una verdadera transformación por el poder de Dios. O sea, una nueva creación. Porque la transformación que hace Dios no es una modificación, no es un cambio, no es el cambiar de costumbre. O sea, no es eso que la gente piensa. La transformación que hace Dios es una nueva creación. Por ejemplo, usted puede coger, digamos, un libro y lo puede transformar, le puede transformar la carátula, le puede transformar el orden en que están las hojas, pero eso no ha cambiado el libro. Si usted quiere en verdad hacer una verdadera transformación, hay que hacer un libro nuevo. Usted puede coger una persona y tratar de transformarle el carácter, quizás los modales, cómo debe conducirse, cómo debe respetar a las personas mayores, cómo deben, escuchen bien los jóvenes, cómo deben conducirse los novios, cómo deben relacionarse, cómo deben tratarse los adultos, cómo los abuelos deben tratar a los nietos. Usted puede enseñar todo eso, pero eso no puede ser efectivo si no hay una nueva creación en la persona. Porque ¿qué pasa? La enseñanza que trata de transformar solamente basado en la enseñanza y no en el poder de Dios, hermano, se les olvida. Como se les olvida una asignatura cualquiera. Le explican de matemáticas, de ciencia, de lo que sea, y después si no estudian se les olvida. Pero la transformación que hace Dios no, porque es una nueva creación, es algo nuevo. Una transformación que me hace nuevo, de mente, corazón, sentimiento, voluntad, emoción. Así que, hermano, yo espero que estemos en el centro del mensaje. El poder transformador de Dios. Solo Dios puede transformar al hombre, puede transformar a la familia, puede transformar a los padres, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, a la gente mala, a la gente perversa. A la noche vamos a hablar de vidas transformadas, así que no se lo pierdan, para que vean qué poder tiene Dios para transformar. Ahora está en toda la Biblia. Pero hermano, la transformación de Dios es una nueva creación. Recuerde, repito siempre esto para que ese sea el centro, porque después pregunta, ¿y de qué predicó el pastor? De la transformación de Dios. La transformación de Dios es una nueva creación. Es un poder que no se puede igualar a otra cosa. Es algo que es quitar una cosa y poner una nueva. Eso solamente lo puede hacer. Así que ese es el centro del mensaje. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo escribió allí a los Efesios. Ahí le estaba hablando también a judíos y a gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí continúa. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, no importa si era judío, si era griego, si era de lo que fuera, si esa bárbara excita, como dice la Biblia, lo que él quería que la iglesia de Éfeso comprendiera, que Dios quería crear de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, en el mundo antiguo se dividía el mundo en dos partes, o sea, el pueblo de Dios que eran los judíos y los gentiles que eran las demás naciones. Pero ahora Dios dice, por el poder transformador a través de Cristo, yo voy a hacer que eso desaparezca. O sea, no importa si eres judío o eres gentil, Dios va a hacerte una nueva criatura. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, ¿quién es el único que puede dar la paz? Dios. Ahora, ¿dónde es donde único puede ser efectiva la paz de Dios? En un corazón transformado, en una vida transformada, en una vida nueva. Porque la paz de Dios no es la paz que el mundo enseña. La paz del mundo es ausencia quizás por un tiempo de guerra, limitación de la violencia, leyes que regulen que quizás no se robe tanto o que prohíba que se robe tanto. Pero eso es una paz ficticia. La paz de Dios, la verdadera paz, es la paz en el corazón. Es la paz con uno mismo, paz con Dios. Es una paz que no se puede explicar. Es una paz gloriosa. Por eso Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, mas yo no doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero el problema es que la paz de Dios no puede funcionar si no hay en una vida transformada. Por eso dice este pasaje, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Tú que estás aquí en esta mañana, si hay alguno que todavía no ha hecho una decisión por Cristo, tú quieres tener la verdadera paz, no la paz. Busca definición de paz en el diccionario. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No tiene nada que ver con el diccionario ni con lo que el mundo enseña. Pero tú que estás aquí en esta mañana, que quizás no has hecho una definición por Cristo, tú deseas tener la verdadera paz. ¿Quieres experimentar la verdadera paz? Tienes que tener una transformación. Y solamente eso puede ser a través de la fe en Cristo. Tienes que tener una nueva creación. Tienes que ser renovado en tu espíritu, en tu mente, en tus sentimientos, en tu voluntad. Y entonces vas a experimentar la paz de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra acerca del poder transformador de Dios. Vamos a ver ahora dónde comienza el poder transformador de Dios y dónde termina. El poder transformador de Dios comienza en la tierra y se completa en la eternidad. Nosotros, en el día en que recibimos a Cristo, yo me recuerdo más o menos la fecha que lo recibí, tú quizás te acuerdes también. Y entonces ocurrió una transformación que debe ir en creciendo. O sea, depende de nuestra relación con Dios. O sea, ese poder transformador comienza desde el mismo momento en que creemos, pero esa transformación es completada cuando estemos en el reino de Dios. Cuando hayamos recibido un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, incorruptible. Vamos a ver lo que dice la palabra. Así que el poder transformador de Dios comienza en la tierra, que es una bendición. Y ahora déjame decirte algo. ¿Quieres experimentar el poder transformador de Dios? Dame una oportunidad a Él, para que tú veas cómo Él te va a transformar tus sentimientos, tu voluntad, tus deseos. Quizás la forma en que hasta ahora tú estás haciendo que no te está yendo bien y por eso no tienes paz, no tienes esa esperanza, no tienes ese gozo. Bueno, ese poder comienza a obrar en nosotros desde el momento en que lo conocemos, pero se completa en la eternidad. Así que es un proceso, pero esa transformación es en presente continuo, o sea, es algo que es continuo todos los días. Porque la transformación de Dios no es un cambio de lugar, o sea, que estoy aquí y me muevo para acá. No. La transformación de Dios va trabajando en mi vida día a día, situación a situación. Depende de donde esté o no depende de donde esté. O sea, la transformación de Dios es algo diario, constante, que Dios va haciendo. Así que vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Y allí hay un pasaje muy hermoso. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando usted es transformado, usted se va a acordar de muchas personas, se va a acordar de su familia, se va a acordar de los hermanos de la iglesia, se va a acordar de la gente necesitada que hay en el mundo y aún de sus enemigos. Pablo se acordaba de las iglesias que había fundado y entre ellas estaba Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora fíjense lo que el apóstol Pablo escribió por inspiración divina: estando persuadido de esto, o sea, estando seguro de lo que yo le estoy diciendo, que el que comenzó en vosotros la buena obra de transformación la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:3. O sea, que el poder transformador de Dios comienza en la tierra y se completa en la eternidad. Es una transformación continua. Por eso no se parece en nada a la transformación del mundo. Porque la transformación del mundo es temporal, por un tiempo, por un momento, por una situación. No, la transformación de Dios comienza y continúa hasta la eternidad. Doy gracias a mi Dios, decía Pablo. También nosotros damos gracias a Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros, de cuánta gente que ya han pasado a la presencia del Señor, nosotros nos acordamos. Cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos hermanos, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de hoy. O sea, el poder transformador de Dios en mi vida va a ser completado en la eternidad, pero va a ser efectivo desde el mismo momento en que yo le conozco. Día a día Dios nos va transformando el carácter, los sentimientos, lo va renovando, porque parte de la transformación de Dios es la renovación. ¿Cómo yo me renuevo día a día? Dice un pasaje: nuevas son cada mañana tus misericordias. Bueno,
nuevas tienen que ser cada día mi renovación con Dios, o sea, mi comunión con Dios. Pero ¿cómo voy a ser renovado? Si no oro, si no leo la Biblia, si no medito en la palabra de Dios, si no asisto a la iglesia pudiéndolo hacer. Yo sé que hay hermanos que no vienen a veces porque no pueden hacerlo. Si no atiendo a los maestros en la escuela dominical, si no atiendo al estudio bíblico, si no atiendo el mensaje, joven que estás aquí, ¿cómo voy a ser renovado en esa transformación si no me estoy ocupando de hacer lo que tengo que hacer? Mire, si usted tiene un carro y usted lo quiere mantener bien, o sea, no es transformado como lo que estoy diciendo yo, pero usted lo quiere tener bien, o sea, porque le gustó lo que usted le hizo al carro, no supone que le hizo unos arreglos, usted tiene que darle su mantenimiento, y tiene que limpiarlo, y tiene que arreglarlo, y tuvo estas cosas aquí, se lo voy a arreglar, porque usted le hizo una transformación al carro como usted quería, pero eso hay que darle mantenimiento. Claro, ese mantenimiento no es tan efectivo como el que hace Dios. Ahora, el mantenimiento que hace Dios en mi vida sí funciona, si yo se lo dejo a Él. Porque el mantenimiento no lo hago yo, lo hace Él. Ahora, yo tengo que hacer una parte. ¿Cuál es mi parte? Bueno, Señor, renuévame. Crea en mí, decía David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, la renovación es una obra de Dios, pero yo tengo que darle la oportunidad de Dios. Señor, renueva mi vida, renueva mis pensamientos, renueva mi mente. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con la lectura de la palabra de Dios. No me levante la mano. Usted lee todos los días la palabra de Dios, no me la levante. Usted ora todos los días, no da gracias por los alimentos, usted ora todos los días. Usted dedica un tiempito a solas con Dios para decirle, Señor, tú sabes que yo te necesito, Señor, tú sabes que yo soy ajá, pero yo sé que tú me amas. Bueno, hermano, esa es la única forma en que Dios me puede renovar mi transformación. Si no, no va a ocurrir. O sea, mi transformación quizás se quede ahí estancada. Y aunque quizás no pierda la vida eterna, pero sí va a perder recompensa. Pero qué bueno es que esta transformación de Dios que comienza en la tierra va a ser completada en la eternidad. Ahora, hablando de renovación, debemos renovar cada día nuestra vida con Dios. Hermano, es algo que yo tengo que entender. Miren, es bueno escuchar los mensajes. Es bueno leer la Biblia. Es bueno dedicar tiempo a escuchar a Dios. Pero hermano, también hay que entender que hay una parte que yo tengo que hacer. Porque yo puedo escuchar, mire, usted va al internet y usted va a escuchar cientos de mensajes, miles de mensajes muy buenos. Pero el problema no es que usted los escuche, es que usted trate de aplicarlos a su vida. Porque yo a veces pongo ahí en internet y busco de MacArthur, del que sea, mensajes de Charles Stanley, y los míos también los hago, por supuesto. Porque eso me edifica a mí, que usted no lo crea. Porque digo, oye, yo no saqué eso, ¿sí? Porque a veces uno hace un bosqueo, pero a veces uno dice otra cosa que no tiene nada que ver con eso, con lo que escribí, quiero decir, sí, con el mensaje. Pero bueno, si yo escucho muchos mensajes o veo muchos mensajes en internet, pero no los aplico en mi vida, esa renovación no sirve. Yo debo renovar cada día mi vida, nuestra vida con Dios, y yo tengo que entender que el poder es de Dios, pero que hay una parte que yo tengo que hacer. Lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, permite que cuando yo lea tu palabra, yo esté dispuesto a practicar. Señor, cuando yo venga a un estudio bíblico, que yo entienda que es bueno conocer la Biblia, pero tengo que vivir conforme a la Biblia. Señor, ayúdame a entender que escuchar un mensaje el domingo es bueno, pero ayúdame a entender que lo más importante es que yo ponga por obra ese mensaje. Porque si no, no entenderán, o sea, no va a haber renovación. Entonces, cada día, mis amados hermanos, debemos renovar nuestra vida con Dios. Ahora, ¿qué escribía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba bien claro de esto. Hermano, de esto del poder transformador de Dios y de la renovación que tenemos que hacer día a día, la Biblia está llena de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, cuando no estaba transformado por Dios, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo me renuevo en el espíritu de mi mente? Si meto cosas malas en la mente, hermano, eso es lo que voy a hacer. Me tengo que saturar de la palabra. Me tengo que saturar de lo espiritual. Porque si me saturo de lo material y de lo carnal, mi mente no va a ser renovada. Renovados en el espíritu. Señor, esos pensamientos que me vienen, que a veces me vienen durmiendo, ¿sabes? No te creas que el dormir tampoco a veces nos libramos. Pero yo tengo que entender que en cuanto a la pasada manera de vivir, yo tengo que orar, Señor,
ayúdame a que el viejo hombre se acabe de morir. Porque saben que el viejo hombre es una lucha. El viejo hombre fue ya transformado, pero al rato quiere levantarse. Hay que poner el pie en la cabeza. Yo lo tengo que hacer, tú lo tienes que hacer. Pero ese viejo hombre va a estar allí hasta que estemos en la presencia. Por eso la transformación completa va a ser allá. Pablo decía, hay esta lucha en mí. Pablo era un hombre transformado. Que el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer ese hago. Esa es la lucha entre el viejo hombre. Pero ¿cómo yo me renuevo? Deseando, mi amado hermano, orando, Señor, háblame por tu palabra. Olvídense del que esté predicando, no importa quién sea. Señor, ayúdame a entender que yo tengo que ser renovado por tu palabra. Predíquela aquí, pero la palabra de Dios, no un cuento chino, no una bobería que no sé qué cosa, de que si los carros son con las ruedas cuadradas. No, eso no me interesa. Claro que no las hay. Un carro con ruedas cuadradas, imagínate que hace trabajo para caminar. Se camina 3 metros en 1 hora y media. Pero lo que quiero decir, renovados en el espíritu de vuestra mente, cuando estoy escuchando palabras de Dios, no importa que esté aquí, yo voy a escuchar palabras. Porque saben que cuando el pastor, el que sea, predica palabra de Dios, no solamente ha renovado a la gente que está escuchando, sino el que lo está impartiendo. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, mis amados hermanos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice Efesios? Allí mismo, el versículo 24, leímos 22 y 23, dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios por la transformación que Dios hace, por el poder transformador de Dios, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad. Hermano, yo no puedo vivir así si yo no ni leo la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? Yo creo que tiene 58, 60, 62. ¿Dónde está Habacuc? Hermano, no se sienta con esto aburrido. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Dónde está Habacuc? Bueno, me dijeron que estaba en el Nuevo Testamento. ¿Y Sofonía? No, Sofonía no existe. Eso no existe de aquí. No hay libro que se llame Sofonía. Hermano, yo tengo que conocer la palabra. Usted me perdona. Pero si usted lleva lo mismo que 5, que 10, que 20, que 30, usted tiene que conocer por lo menos los libros de la Biblia. Y por lo menos tener una idea de qué trata. No que eso lo sepa de memoria. Porque algunos creen que eso es para los pastores. No, eso es para todos. Porque imagínense que alguien le diga, no, porque a mí me dijeron que en Sofonía dice tal cosa. Y usted le diga, oye, ese es otro libro. Sofonía no está en la Biblia. ¿Tú vas a decir eso, please? O que usted empiece a buscar Sofonía cerca de Apocalipsis. Hermano, tenemos que conocer la Biblia, porque el espíritu de nuestra mente va a ser renovado a través de la palabra de Dios. Ahora, no basta con que yo conozca la Biblia, me la puedo saber al dedillo, porque el conocimiento no renueva. Lo que renueva es la aplicación del conocimiento. Eso es muy diferente. Porque, ¿qué dice la Biblia? Los demonios también creen. ¿Saben quién se sabe la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21? El diablo y los demonios. Ahí están las Biblias. Pero no han sido renovados, no han sido transformados, porque el conocimiento es bueno si yo lo aplico a mí. Así que, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice allí, hablando de que debemos renovar cada día nuestra vida, despojados del viejo hombre que está viciado. Ahora, mis amados hermanos, esto es muy importante. Si hemos sido transformados en pueblo de Dios, vivamos como tal y cumplamos nuestra misión. Si hemos sido transformados en pueblo de Dios, vivamos como tal y cumplamos nuestra misión. Porque usted se ha preguntado para qué tú y yo hemos sido transformados en un mundo. Para tener vida eterna, sí, eso está bien, pero no para eso solamente. Porque la pregunta es, ¿cómo el mundo de allá afuera va a conocer a Cristo? Ahora tenemos una campaña. Que nadie se me queje si aquí no viene mucha gente, porque el que venga mucha gente depende de usted y de mí, a orar y a invitar, punto. La obra es de Dios. Usted puede invitar a 25 que no vea a nadie, por lo que no hizo su obra, pero ora por los 25. Pero invite. Ahora usted dice, bueno, Señor, tú conoces los corazones, tú sabes cómo son mis vecinos, invítalos tú. No, usted va a ir y le entrega la invitación. Puede ser que le tire la puerta, porque dice, no, a mí yo no quiero saber de eso, pero usted hizo su parte. Entonces, a veces decimos, bueno, ¿y por qué no hay más gente en la iglesia, hermano? Por una sencilla razón, no oramos, no invitamos, no nos preocupamos. Eso tenemos que hacerlo nosotros, eso es una responsabilidad nuestra. Así que si hemos sido transformados en pueblo de Dios,
vivamos como tal y cumplamos nuestra misión. Ahora vamos a ver cuál es nuestra misión, porque la Biblia